Ha sucedido en las últimas 24 horas, lo que ha pasado en el estado y también a nivel nacional con el coronavirus. Óscar Martínez, buenas noches, adelante con la información. Amigos de Noticiero San Luis Potosí, un placer saludarlos como siempre, agradeciendo la confianza que nos brindan para informarles acerca de cómo ha ido avanzando la epidemia por coronavirus en San Luis Potosí. Arrancamos diciéndoles que para el día de hoy se reportan 44 los casos confirmados por coronavirus, los cuales se hallan ya a un acumulado de 62.845 afectados hasta la fecha. Pero al respecto vamos a ver cuáles son los municipios que tuvieron contagios para este día. Los municipios que tuvieron incidencia de casos en esta ocasión son la capital potosina con 36, Soledad de Graciano Sánchez con 6 y finalmente, como en otras ocasiones, se cuenta con 2 pacientes residentes de otro estado pero que están recibiendo atención médica aquí, por lo que se les considera parte del foco de infección. En el tema de las defunciones, para este día se reportan 7 lamentables defunciones, las cuales penosamente se hallan ya a un acumulado de 5.453 lamentables víctimas, todas ellas que ha dejado su paso este enemigo silencioso. Pero al respecto vamos a ver cuáles son los municipios que desgraciadamente perdieron a uno de sus habitantes en esta ocasión. Los municipios que tuvieron registro de defunciones son la capital potosina con 5, Villa de Arista con 1 y Villa de Arriaga con 1. Pasando a otra información y retomando lo que les presentábamos la semana pasada en el sentido de que la cepa originaria de la India, la cepa COVID-19, está presente en San Luis Potosí. Fue detectada la semana pasada en un paciente y ahora la cifra sigue extendiéndose en el sentido de que ya son hasta 34 personas que son vinculadas a esta cepa de la India, lo cual sin duda son noticias preocupantes, pero al respecto vamos a ver la siguiente información. Luego de que en fecha reciente se confirmó la presencia del primer contagio tanto en San Luis Potosí como en México de la variante india del COVID-19, este jueves, la Secretaría de Salud brindó una actualización acerca del estudio que está haciendo de este brote, el cual ya acumula 34 personas contagiadas, a partir de lo que se conoce en términos epidemiológicos como el caso cero. La línea de tiempo comienza tras haberse recibido en el estado un grupo de 10 personas residentes del extranjero, las cuales arribaron cumpliendo los protocolos sanitarios establecidos por la empresa que los trajo aquí. Los implicados llegaron con pruebas PCR negativas y de esta forma es que pudieron iniciar sus actividades. Sin embargo, uno de ellos inició con síntomas posterior a ello tras haber participado en una capacitación a 40 personas, sumando al contacto que había tenido con las otras 9 que lo acompañaban. Es así como se establece que dicho individuo es el primero en enfermar. A partir de ahí, las 9 personas restantes del extranjero, 7 originarios de la India y 2 de Brasil, desarrollan síntomas durante su hospedaje en el hotel, por lo que se procede a un aislamiento en esta sede. Por fortuna, no se detectaron casos sintomáticos en el lugar de hospedaje. Del total de 40 personas en la capacitación, 11 desarrollaron el COVID-19 y por ende fueron confirmados como parte de la carga epidémica. 9 de ellos están en proceso de investigación con el propósito de identificar cuántos más pudieron haberse enfermado a partir de estos afectados. En cuanto a la búsqueda de casos y contactos, ya se han concluido el proceso en 2 de 11 personas. Una de ellas tuvo una reunión familiar, pero el patrón del caso cero se vuelve a repetir. Al contagiado le fue aplicada una prueba PCR arrojando resultado negativo. No obstante, el individuo entró en periodo de incubación en fechas posteriores. En un punto intermedio de estas 2 etapas, el individuo tuvo una convivencia con sus seres queridos. Es a raíz de este evento que se tienen brotes en 3 familias. Familia 1, 4 positivos. Familia 2, 2 positivos, 1 negativo. Familia 3, 2 positivos, 2 negativos. En el caso de la segunda investigación, a partir de ella se generaron 2 contagios adicionales. Uno de los afectados por el virus realiza una visita domiciliaria en el momento en que se encontraba en el periodo de incubación, provocando su contagio y un posterior ingreso al hospital.
A partir de esa persona hubo otros 4 contactos, de los cuales la mitad contrajo la enfermedad. Se identificaron 10 casos extranjeros. Son 40 contactos laborales. Han resultado 11 casos laborales, aparte de los extranjeros. Se tienen 13 casos de transmisión secundaria. Hasta la fecha hay 34 casos relacionados con la variante india del COVID-19. Para Noticiero San Luis Potosí, Julieta Sarrazúa. Pues ahí tiene esta información. Lamentablemente esta cifra se sigue incrementando, si bien solamente uno de ellos ha sido confirmado con precisamente esta variante de la India, los demás ya están en investigación, y sobre todo destacar el hecho importante que se mencionaba ahí, en el sentido de que la primera persona y una de las que resultó posteriormente afectada tuvo en particular una prueba PCR que resultó en falso negativo. Se realizó la prueba de forma prematura, le arrojó un resultado negativo y a los días lamentablemente comenzó a presentar síntomas. Ya una vez estando en la capacitación, igualmente con la otra persona que también resultó afectada, tuvo una reunión familiar con una prueba PCR que dio negativo, pero posteriormente ese negativo se convirtió en positivo. Y bueno, sobre todo destacar en este sentido la importancia de seguir reforzando las medidas sanitarias en todo momento, puesto que realmente se desconoce qué persona está aportando el virus, qué persona está en un proceso de incubación, y bajo este panorama la mejor opción que tenemos en estos casos es reforzar las medidas. El secretario de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner, hacía hincapié en este sentido el día de hoy, puesto que se podría estar retomando incluso una tendencia similar a cuando comenzó la epidemia, en que se llegó a contar con varias variantes del virus que precisamente fueron las que propiciaron la transmisión comunitaria, la transmisión local, que terminó por decantar las altas cifras que tenemos hasta el día de hoy. Con esto concluimos el reporte, no sin antes, como siempre, agradecer su atención. Volvemos contigo, Juan Manuel. Muy buenas noches.